microprocesadores 8085 y 8086. El día de hoy vamos a hablarles sobre el diseño e implementación de los microcomputadores con los microprocesadores 8085 y 8086. Los integrantes son Miguel Bonifacio y el que les habla, Marco Ríos. Ok. En esta presentación vamos a hablar de 6 capítulos. El primer capítulo, que es las 5 generaciones de la era electrónica. El segundo capítulo, las hojas técnicas de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los Pentium. Tercer capítulo, una descripción detallada de los periféricos. Cuarto capítulo, 6 diseños de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086. El quinto capítulo, los lenguajes de programación, sistemas operativos, base de datos de los microprocesadores. Y por último, los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los Pentium. Ok, para comenzar una pequeña introducción. Un microprocesador, también conocido como procesador microchip o microchip, es un circuito lógico que responde y procesa las operaciones lógicas y aritméticas que hacen funcionar a nuestras computadoras. En definitiva, es el cerebro. Y en estos 6 capítulos hablaremos de la evolución de los microcomputadores y microprocesadores del 8080 hasta el Pentium, así como sus características, las cuales se han ido sumando durante el transcurso de los años. El primer capítulo. Un ratito, a ver, la diapositiva anterior. Ya, a ver, acá dice hasta la Pentium 5, Pentium 4, ¿ah? No se olviden, por favor, corregir. Sí, Pentium 4, sí. Ya. Sí. Bueno, ahora continuaré yo. En el capítulo 1 veremos la descripción detallada de las 5 generaciones en la era electrónica de las computadoras. Siguiente. Bueno, en la primera generación tenemos que estaban construidas con electrónica de válvulas de vacío. Se programaban en el lenguaje de la máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se llama lenguaje de máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos, que constó de, bueno, la que se ve ahí en la foto, la ENIAC, la EDVAC, la UNIVAC, la IBM 701, la SUSE Z22, y bueno, la que está ahí en la foto es la ENIAC, que es este acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer. Fue una de las primeras computadoras de propósitos generales. Siguiente diapositiva. Veremos, por ejemplo, acá algunas de sus propiedades, ¿no? Que bueno, en lo que es la instalación, pues fue construida en 1943. El 15 de febrero, hasta el 15 de febrero de 1946. Ese fue su proceso de construcción. De ahí su desarrollador fue John Presper Edker y John William McClay. Se fabricó, la fabricante fue en la Universidad de Pensilvania y fue comercializado oficialmente el 15 de febrero de 1946 en la ubicación de Estados Unidos, y fue descatalogado a las 11:45 del 2 de octubre de 1955. Algunas de sus características tenemos que en energía funcionaba con 160 kilowatts. Sus dimensiones eran de 2.4 metros por 0.9 metros por 30 metros y tenía un peso total de 27 toneladas. Siguiente diapositiva. En la segunda generación, tenemos ya
La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transitores. Por eso las válvulas de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Las características más relevantes de estas computadoras son que estaban hechas con electrónica de transitores y se programaban con lenguajes de alto nivel. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de sus características. Por ejemplo, el uso de transitores. El transitor funciona de manera muy semejante a la de un triodo, pues puede funcionar como amplificador, como oscilador y como interruptor, pero tiene ventajas muy importantes respecto a este. Como no necesita vacío, es mucho más fácil de construir. Puede hacerse tan pequeño como se quiera, gasta mucha menos energía y funciona a una temperatura más baja, y no es necesario esperar a que se caliente. En lo que es almacenamiento, en 1957 se produce el primer disco magnético RAM Max 650 de IBM. Las computadoras de la segunda generación utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Y en aplicaciones, las computadoras a tareas de almacenamiento de registros como manejo de inventarios, nómina y contabilidad. La Marina de los Estados Unidos utilizó las computadoras de la segunda generación para crear el primer simulador de vuelo. Siguiente diapositiva. En la tercera generación tenemos las computadoras, emergieron con el desarrollo de circuitos integrados, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. A finales de los años de 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack S. Kilby y Robert Noyce. Después llegó a la invención del microprocesador. En la formación de 1960, investigadores como en él formaban un código que es otra forma de codificar o programar. La foto que se ve ahí es de la Burroughs B2000, que es la serie de máquinas que fue construida en Pasadena, California, y estaba dirigida directamente al mundo de los negocios. Siguiente. Aquí vamos a ver un poco de las características de esta generación. En electrónica, tenían transistores, resistencias y condensadores. Eran fabricados por separado y ensamblados juntos por soldadura sobre una tarjeta de circuitos. En lo que es arquitectura, usaban microprogramación. El software era el sistema operativo multiprogramado OS 360, el BASIC, el OS Multics y el OS Unix. En hardware se usaban discos de almacenamiento de 2.69 megabytes, discos flexibles floppy de 360 kilobytes de memoria y circuitos integrados pequeños. Siguiente. En la cuarta generación, la denominada cuarta generación es el producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales, las PC. Hoy en día, las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando la VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de primera generación que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras. Esta fase era caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, un único circuito integrado
en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló el chip. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, es decir, computadoras personales o PC, y se desarrollan las supercomputadoras. Siguiente diapositiva. En esta generación salió la Apple I. La Apple I fue uno de los primeros computadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Fue diseñado y hecho a mano por Steve Wozniak, originalmente para uso personal. Un amigo de Steve Wozniak, Steve Jobs, tuvo la idea de vender el computador. Fue el primer producto de Apple demostrado en abril de 1976 en Home Computer Club en Palo Alto, California. Siguiente diapositiva. Y la quinta generación. La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés FGCS, fue un ambicioso proyecto hecho por Japón a finales de la década de los 80. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como en el software, usando el lenguaje Prolog al nivel del lenguaje de máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra. Como unidad de medida del rendimiento y prestaciones de estas computadoras se empleaba la cantidad de LIPS capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Para su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitectura VLSI. Siguiente. Aquí vamos a hablar también un poco de sus características, o bueno, de las ramas que salieron de la quinta generación. Tenemos en lo que es inteligencia artificial, salieron juegos que son programación de computadoras para jugar, juegos como el ajedrez, las damas chinas, sistemas expertos. Aquí tenemos la programación de computadoras para tomar decisiones en situaciones de la vida real, y redes neuronales, que son los sistemas que simulan la inteligencia tratando de reproducir los tipos de conexiones físicas que se producen en el cerebro de los animales. También nació la robótica, se utiliza en la quinta generación a manera de resolver una necesidad física humana. La robótica es el arte, ciencia y de creación y el empleo de robots, ya que es un sistema de computación híbrido y dependiente que realiza actividades físicas y de cálculo. Es la programación de computadoras para ver y escuchar, reaccionar ante estímulos sensoriales. Los sistemas expertos es parte de la aplicación de la inteligencia artificial que se utiliza en base de conocimientos de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas más frecuentes que el ser humano encuentra. Y redes de comunicación, como parte del proyecto FGCS, se desarrolló los canales de comunicación que interconectan terminales y computadoras para que sea administrada en la transmisión. Siguiente. A continuación, el compañero Marcos seguirá con el capítulo 2. El capítulo 2. Aquí hablaremos de los microprocesadores. Primero hablaremos del 8085, 8086 y 8088. El 8085 fue diseñado por Masatoshi y Stan en 1977. Era binariamente compatible con el anterior Intel 8080, pero exigía menos soporte de hardware. Y así permitía unos sistemas de microordenadores más simples y mucho más baratos que hacer. Solo requiere una alimentación de 5 voltios y para dar una dirección de 16 bits usa 8 bits del bus de datos y los 8 del bus de direcciones. El siguiente es el 8086, que es uno de los primeros
microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel. Tiene un bus de datos de 16 bits. Fue diseñado por Steven Morse y, es muy similar al microprocesador 8088, el cual también es uno de los primeros procesadores de 16 bits diseñados también por Intel. Pero a diferencia de este, tiene un bus de datos de solo 8 bits. Usa menos circuitos lógicos, lo que permite la fabricación de sistemas mucho más económicos. A diferencia del 8086 y 8088, el 8086 era mucho más rápido. Ahora los microprocesadores 801, 886, 802, 86 y 803, 86. El 801-86 fue diseñado por Intel en 1982. Es una mejora del Intel 8086. Tiene un bus externo de 16 bits. Reduce el número interno de circuitos integrados auxiliares. Y además se agregaron 8 nuevas instrucciones al conjunto de arquitectura por 86. El 802-86 fue diseñado también por Intel en 1982. Es un microprocesador de 16 bits de la familia por 86, cuenta con 134.000 transitores y tiene un bus de direcciones de 24 bits. Ahí es el primer por 86 con un modo protegido. El 803-86 fue diseñado por Intel en 1985. Es un microprocesador CISC con arquitectura por 86. Es un procesador de 16 bits con un sistema de memoria segmentada. Y el conjunto de instrucciones que se conoce actualmente como IA-32. Ahora pasamos a la familia de los Pentium. El primer Pentium fue diseñado en 1993. Es una gama de quinta generación con arquitectura de 86 y cuenta con 3.100.000 transitores, un caché interno de 8 kilobytes y 8 kilobytes para las instrucciones y un bus de datos de 64 bits. El Pentium 2 fue diseñado por Intel en 1997. Es un microprocesador con una arquitectura de 86 basada en una versión modificada del núcleo P6 y se encuentra encapsulado con forma de cartucho para así disipar el calor. El Pentium 3 fue diseñado por Intel en 1999. Es un microprocesador de arquitectura i686, el cual es una modificación del Pentium Pro. También se introducen las instrucciones SSE y además cuenta con 3 versiones: Katmai, Coppermine y Tualatin. Por último, el Pentium 4 y el Pentium M. El Pentium 4 fue diseñado por Intel en el año 2000. Es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura por 86. Se agregó el conjunto de instrucciones por 86-64 de 64 bits al tradicional set de 86 de 32 bits. Cuenta con 5 versiones: Willamette, Norwood, Gallatin, Prescott y Cedar Mill. Además se comercializa para equipos de bajo presupuesto, también conocidos como los Celeron. El Pentium M fue diseñado por Intel en el año 2003. Es un microprocesador con arquitectura de 86. El procesador fue originalmente diseñado para uso en computadoras portátiles. Es una versión fuertemente modificada del diseño del Pentium 3 y además que los procesadores del Pentium M forman parte integral de la plataforma Intel Centrino. Este capítulo lo hablará mi amigo Miguel Bonifacio. Bueno, a continuación, en el capítulo 3 hablaremos de la descripción de los periféricos de entrada y salida. Bueno, el periférico. ¿Qué es un periférico? En informática, el periférico es la denominación genérica para designar al aparato dispositivo auxiliar independiente conectado a la unidad central de procesamiento de la computadora.
Se considera periférico al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, formado por la unidad central de procesamiento, el CPU y la memoria central, permiten realizar operaciones de entrada-salida complementarias al proceso de datos que realiza la CPU. Estas tres unidades básicas en un computador, CPU, memoria central y subsistema de están comunicadas entre sí por tres canales de comunicación. Las direcciones para seleccionar la dirección del dato o del periférico al que se quiera acceder. Control, básicamente para seleccionar la operación a realizar sobre el dato. Y datos, por donde circulan los datos. Siguiente diapositiva. Tenemos dos partes muy importantes, que es la parte mecánica. La parte mecánica está formada básicamente por dispositivos electromecánicos, es decir, conmutadores manuales, relés motores, electroimanes, servomecanismos, etc., controlados por los elementos electrónicos. La velocidad de funcionamiento de un periférico y el tiempo medio transcurrido entre averías suelen venir impuestos por los elementos mecánicos. Y por otra parte, la electrónica, que se encarga de interpretar las órdenes que le llegan de la CPU para la recepción o transmisión de datos, dependiendo de que se trate de un periférico de salida o entrada respectivamente, y de generar las señales de control para activación de los elementos electromecánicos del periférico. Siguiente diapositiva. Existen 4 tipos de periféricos. Tenemos los periféricos de entrada, que captan y digitalizan los datos de ser necesario, introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Los periféricos de salida, que transmiten información desde el procesador o la memoria del ordenador mediante la transformación de señales eléctricas binarias a un lenguaje inteligible para el periférico correspondiente. Los periféricos mixtos, que son los periféricos de entrada-salida mixtos, son los que utiliza la computadora para mandar y recibir información. Su función es la de almacenar o guardar de forma permanente o virtual todo aquello que hagamos con la computadora para que pueda ser utilizado por los usuarios u otros sistemas. Y los periféricos de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento masivo son periféricos que sirven para almacenar información permanente de manera que se pueda recuperar de forma automática y eficiente. Estos dispositivos tratan de solventar los problemas de la memoria principal, volatilidad y capacidad. Siguiente diapositiva. Los periféricos de entrada, el primer tipo, bueno, tenemos al teclado, que es un periférico de entrada que permite introducir órdenes y o datos a la computadora o dispositivo digital. El teclado se conecta al computador por medio de un puerto serial u USB. Está compuesto por un grupo de teclas similares a las de una máquina de escribir, correspondiendo cada tecla a uno o varios caracteres, funciones u órdenes. Siguiente. El teclado está dividido en 4 bloques, los bloques de funciones que van desde la tecla F1 a F2, en 3 bloques de 4, tenemos de la F1 a F4, de la F5 al F8 y de la F9 al F12, funcionan de acuerdo al programa o aplicación que esté abierto. Por ejemplo, en muchos programas al presionar la tecla F1 se accede a la ayuda asociada a este programa. Además, a la izquierda de este bloque está la tecla escape. Está el bloque alfanumérico, está ubicado en la parte inferior del bloque de funciones, es decir, todos los números y el alfabeto organizado como en una máquina de escribir. Está el bloque especial, que está ubicado a la derecha del bloque alfanumérico, contiene algunas teclas especiales como el linkpad o el PET-SYS, y las flechas direccionales que permiten mover el punto de inserción en las 4 direcciones. Y el bloque numérico, que está ubicado a la derecha del bloque especial, se activa al presionar la tecla bloquear número. Contiene los números arábigos organizados como en una calculadora con el fin de facilitar la digitalización de cifras. Además contiene el punto o coma decimal y los signos de 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. También contiene la tecla Enter o Intro. Siguiente.
Otro periférico de entrada tenemos al mouse. El mouse es un dispositivo de entrada que sirve para introducir información gráfica o seleccionar coordenadas X, Y de una pantalla. Dispone de uno o más pulsadores con los que el usuario envía órdenes al computador relacionadas con el punto seleccionado en la pantalla. Su funcionamiento depende de la tecnología utilizada para capturar movimiento al ser desplazado sobre una superficie plana o alfombría especial para mouse y transmitir esa información para mover el puntero sobre el monitor de la computadora, dependiendo de las tecnologías empleadas en el sensor de movimiento o por su mecanismo y del método de comunicación entre este y la computadora. Siguiente diapositiva. Acá ya, bueno, entramos en los periféricos de salida. Tenemos al monitor. Se le considera el principal dispositivo de salida que muestra la información de forma gráfica de una computadora. Los monitores se conectan a la computadora a través de una tarjeta gráfica, adaptador o tarjeta de video. Siguiente diapositiva. Aquí en lo que es la pantalla, bueno, tenemos los parámetros de una pantalla, o sea, del monitor, que son el píxel, que es la unidad mínima representable en un monitor. El tamaño es el espacio entre dos fósforos coloreados de un píxel. Es un parámetro que mide la nitidez de la imagen, midiendo la distancia entre dos puntos del mismo color. Resulta fundamental a grandes resoluciones. El área útil, que es el tamaño de la pantalla, no coincide con el área real que se utiliza para representar los datos. La luminancia es la medida de luminosidad. Tiempo de respuesta es el tiempo que le cuesta a un píxel pasar de activo, o sea, en blanco, a inactivo, negro, y después de activo y de nuevo a inactivo. Consumo, bueno, cantidad de energía consumida por el monitor. Esta se mide en vatios. Siguiente. Otro periférico de salida que tenemos es la impresora. Aparte del monitor, este periférico de salida más habitual. Su función es digitar la información de salida sobre el papel utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Los métodos de impresión, bueno, hay diferentes tecnologías que tienen diferentes niveles de calidad de imagen, velocidad, coste y ruido. Además, algunas tecnologías son inapropiadas para ciertos tipos de medios físicos. En las diferentes tecnologías que tienen diferentes niveles de calidad de imagen, velocidad, coste y ruido, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el toner, la que son las impresoras de láser, impresoras térmicas, utilizan este método para adherir toner al medio. Trabajan utilizando el principio de serigrafía que está funcionando en la mayoría de las fotocopiadoras, adhiriendo toner a un tambor de impresora sensible a la luz, utilizando la electricidad estática para transferir el toner al medio de impresión, al cual se une gracias al calor y la presión. Inyección de tinta, rocían el medio cantidades pequeñas de tinta, usualmente unos picolitros. Y la tinta sólida. Las impresoras de tinta sólida, también llamadas de cambio de fase, son un tipo de impresora de transferencia termal, pero utiliza varas de sólidas de tinta en color CMYK, similar en consistencia a la cera de las velas. La tinta se derrite y alimenta una cabeza de impresión operada por un cristal piezoeléctrico. La cabeza distribuye la tinta en un tambor engrasado y el papel entonces pasa sobre el tambor al tiempo que la imagen se transfiere al papel. Siguiente. Aquí entramos a los periféricos mixtos. Tenemos, por ejemplo, la pantalla táctil, que son unidades de ES similares a una pantalla convencional en la que se incluye un dispositivo capaz de reconocer la zona donde se aplica una presión, o sea, el contacto del dedo. En general se utiliza para representar información a realizar operaciones mediante un grupo de opciones localizadas a lo largo de la pantalla, de forma que pueden ser reconocidas con el tacto. Siguiente. Especificaciones de las pantallas táctiles. Bueno, tenemos las especificaciones incluyen los campos utilizados para el manejo de este tipo de dispositivos. Algunos de los más interesantes para el manejo de las pantallas táctiles son el tip pressure, que representa la fuerza de un transductor, habitualmente un estilete o también el dedo. El barrel pressure
la fuerza que ejerce el usuario en el sensor de transductor, como por ejemplo un botón sensible a la presión en el puntero de manejo. El in-range indica que el transductor se encuentra en el área donde la digitalización es posible. Se representa por un bit. Touch indica si un dedo está tocando la pantalla. El sistema suele interpretarlo como un clic de botón primario. Untouch indica que el dedo ha perdido contacto con la superficie de la pantalla. Se interpreta como la acción de soltar el botón primario. Y tap indica que se ha realizado un toque con el dedo en la pantalla, levantándose rápidamente sin prolongar el contacto. Se interpreta como un evento provocado por un botón. Otro periférico mixto que existe es los cascos de realidad virtual. Un casco de realidad virtual es un dispositivo de visualización similar a un casco que permite reproducir imágenes creadas por un ordenador sobre una pantalla cercana a los ojos o proyectando la imagen sobre las retinas de los ojos. Siguiente. En las características de estos periféricos, bueno, existen varios conceptos clave en la tecnología que emplean los cascos de realidad virtual. Entre ellos destacan la resolución de pantalla. Es un parámetro muy importante, pues de ella depende mayormente la definición de la imagen. El campo de visión es la amplitud del campo visual del usuario, que es ocupada por la imagen virtual. La latencia de seguimiento, o el heat tracking latency, es el tiempo que transcurre entre el que el usuario mueve su cabeza y que la imagen mostrada se ajusta a ese movimiento. La visión estereoscópica, característica presente en casi todos los aparatos de realidad virtual, que mostrando una imagen ligeramente diferente a cada ojo permite visualizar el entorno en 3 dimensiones. Y el seguimiento de orientación, que son mediante sensores internos. El HDM detecta hacia dónde está orientada la cabeza del usuario. Ahora pasamos a los periféricos de almacenamiento. En la primera tenemos la cinta magnética. Consiste en un plástico muy flexible recubierto de un material magnetizable. La cinta se encuentra enrollada y la lectura y grabación se efectúa haciéndola pasar por una estación de lectura o escritura. Las cintas son un soporte de información muy barato, sin embargo son muy lentas. Siguiente. Tenemos la memoria USB, que es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza el memory flash para guardar datos e información. El USB, bueno, tiene componentes primarios, que son las partes típicas de una memoria USB, que son las siguientes: el conector USB macho tipo A, que provee la interfaz física con la computadora; el controlador USB de almacenamiento masivo, que implementa el controlador USB y provee la interfaz homogénea y lineal para dispositivos USB seriales orientados a bloques, mientras oculta la complejidad de la orientación a bloques, eliminación de bloques y balance de desgaste. Este controlador posee un pequeño microprocesador RISC y un pequeño número de circuitos de memoria RAM o ROM. El circuito de memoria NAND, que almacena los datos, y el oscilador de cristal, que produce la señal de reloj principal del dispositivo a 12 MHz y controla la salida de datos a través de un bucle de fase cerrado o un phase lock loop. A continuación, mi compañero Marcos continuará con el capítulo 4. En el capítulo 4 hablaremos de los diseños de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086. El primero es el Tandy Radio Shack 80 modelo 102 o el TRS-80 modelo 102, con un microprocesador CMOS 80C85 de 8 bits, una velocidad de reloj de 2.4 MHz, una memoria ROM de 32, 24 de RAM ampliable a 32 y un teclado estilo máquina de escribir de 56 teclas de tamaño, un monitor con una pantalla de cristal líquido de 8x40, asimismo una interfaz de impresora paralela, una interfaz de comunicaciones serie RS232C programable hasta 19.200 baudios
con una interfaz de color de códigos de barras estándar. Tiene un peso de 3 libras y su fuente de alimentación es de 4 baterías alcalinas de AA. La memoria, las baterías internas recargables de níquel-cadmio mantendrán la memoria intacta por 30 días con la energía apagada. El siguiente es el Olivetti M10, que es un Microsoft Basic extendido en la versión 1.0 con un procesador de texto con funciones de copiar y pegar, una pequeña hoja de cálculo, archivos de direcciones, un Telcom, que es un software de telecomunicaciones, una agenda, un CPU, el CPU es Oki 8085 a 3 MHz, un controlador de teclado y sistema operativo ROM interno, ROM de carga de software adicional, un monitor LCD monocromo sin retroiluminación, una serie RS232C de 25 pines, puerto paralelo Centronics de 26 pines, botón de reinicio, teclado de encendido, perilla de control de brillo de la pantalla, y un teclado profesional con 8 teclas de función y una energía de batería de 4 por 1.5 voltios AA. El siguiente es un entrenador de microordenador MTS 8086 que usa el microprocesador 8086. La unidad de visualización es LCD de 16 por 2 líneas, una RAM principal de 62.256 por 264 kilobytes, el ROM del monitor, la memoria del usuario, entradas y salidas, un convertidor ADC 0809 8 bits por 8 canales, un convertidor de ADAC 0808 8 bits por un canal, puerto ES8255 de 3 puertos por 3, un controlador de interrupción 8259, un controlador de temporizador contador 8253, un controlador de teclado pantalla 8279, un puerto serie 8251 y un teclado de la tecla 24. El siguiente es el Amstrad PC 1512, que está disponible en versiones de 1 a 2 unidades de disquete de 36 KB de 5 y un cuarto de pulgada o una unidad de disquete con una unidad de disco duro de 10 o 20 MB. Con un microprocesador 8086, la versión con disco duro suministrada con un disquete adicional y utilidades manuales de copia de seguridad y restauración. Pantalla CGA y un modo adicional de 640x200 con 16 colores. Monitores en color o monócromo. El monitor monócromo CGA funciona en escala de grises, el cual no es compatible con la pantalla monócromo de Hércules, que era más habitual. La placa base incluye puerto serie RS232C y puerto paralelo. Altavoz con control de volumen, altavoz de PC sin tarjeta de sonido. Tiene un reloj de tiempo real con batería y configuración de memoria RAM, un zócalo para coprocesador matemático 8087, un teclado QWERTY de tamaño completo con puerto para joystick, ratón de 2 botones con puerto dedicado en la unidad principal del sistema, un controlador de ratón y 3 ranuras de expansión ISA de longitud completa. El otro es la IBM PC2 Model 2530. Cuenta con un microprocesador 8086, una velocidad de reloj de 8 MHz. El tipo de bus es de 8 bits, un coprocesador i8087. El total de número de expansiones son de 3. Tiene puertos PS2 de teclado, PS2 de mouse, serie, paralelo y video. Una RAM DRAM de 150 y un ROM de 40 o 64 kilobytes. Y por último, el Xerox Notetaker, que fue la primera laptop, el primer microprocesador portátil. Es con un microprocesador Intel 8086 y 16 bits de memoria, un pequeño disco capaz de
guardar cerca de 300 kilobytes de data, un CR7 de 7 pulgadas en diagonal que muestra 7 en diagonal que muestra 640 puntos en horizontal y 4080 puntos en vertical. Un sistema de energía capaz de suministrar 125 vatios. El pico de demanda del sistema es de 90 vatios. Hay espacio para las baterías dentro del paquete y se espera que el sistema pueda funcionar con las baterías durante aproximadamente entre 2 o 3 horas. Una interfaz de bus externa que permite conectar a otros dispositivos al NodeTaker 1, un controlador de interfaz de bus IEE, un audio output, una interfaz Ethernet y ya. El capítulo 5 lo hablará mi compañero Bonifacio. Ya, ahora continuando con el capítulo 5, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los sistemas operativos, claro, el 8085 y el 8086 AIX, bueno, estos procesadores podrían utilizarse en equipos que ejecutan el sistema operativo CP/M, que significa Control Program for Microcomputers. Es un sistema operativo monosaurio y monotarea, desarrollado por Gary Kildall para el microprocesador Intel 8080. El CP/M originalmente significaba Control Program Monitor y más tarde se cambió a su nombre por Control Program for Microcomputers. Este sistema operativo se convirtió en un estándar de industria para los primeros microordenadores. En características, bueno, el éxito de este sistema operativo se debió a dos características fundamentales: la portabilidad y el diseño. En portabilidad, permitía que diferentes programas interactuaran con el hardware de una manera estandarizada. Esta característica evidente hoy en día en un sistema operativo no la era tanto como en aquel momento. Los programas escritos en CP/M eran portables a cualquier microordenador, aun con microprocesadores distintos. El único requisito era la utilización correcta de las secuencias de escape para pantalla e impresora. Y en diseño, bueno, el CP/M representaba un innovador diseño modular compuesto por tres subsistemas: el CSP, Command Control Processor, el BDOS, Basic Disk Operation System, y la BIOS, que es el Basic Input Output System. Siguiente diapositiva. En lo que es lenguajes de programación, bueno, antes hablamos del sistema operativo, ahora del lenguaje de programación. Bueno, el lenguaje de programación es un lenguaje de programación de bajo nivel. Consiste en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. En las características, bueno, el código escrito en lenguaje ensamblador, este era el lenguaje que usaban los ordenadores que usaban el 8085 y el 8086. El lenguaje ensamblador posee una cierta dificultad de ser entendido, ya que su estructura se acerca al lenguaje máquina, es decir, un lenguaje de bajo nivel. El lenguaje ensamblador es difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microprocesador puede necesitar ser modificado para poder ser usado en otra máquina distinta. Los programas hechos por un programador experto en lenguaje ensamblador pueden ser más rápidos y consumir menos recursos del sistema, como ejemplo la memoria RAM, que el programa equivalente compilado desde un lenguaje de muy alto nivel. Con el lenguaje ensamblador se tiene un control muy preciso de las tareas realizadas por un microprocesador. El ensamblador, bueno, generalmente un programa ensamblador moderno crea código objeto traduciendo instrucciones mnemónicas del lenguaje ensamblador en opcodes y resolviendo los nombres simbólicos para las
localizaciones de memoria y otras entidades. En tipos de ensambladores, bueno, hay dos tipos de ensambladores basados en cuántos pasos a través de la fuente son necesarios para producir el programa ejecutable. Los ensambladores de un solo paso pasan a través del código fuente una vez y asumen que todos los símbolos serán definidos antes de cualquier instrucción que los refiera. Y los ensambladores de dos pasos crean una tabla con todos los símbolos y sus valores en el primer paso. Después usan la tabla en un segundo paso para generar el código. Siguiente diapositiva. Ensambladores de alto nivel. Los más sofisticados ensambladores de alto nivel proporcionan abstracciones de lenguaje tales como estructuras de control avanzada, declaraciones e invocaciones de procedimientos, funciones de alto nivel, tipos de datos abstractos de alto nivel, incluyendo las estructuras, report, uniones, clases y conjuntos, el procesamiento de macros sofisticado y características de programación orientada a objetos. Siguiente. En los aplicativos, bueno, se usó para hacer el WordStar, el primer procesador de textos para ganar la aceptación general. El WordStar corrió bajo el chip 8085 en el sistema operativo CP/M y fue creado por Micropro International. También se creó la pizarra eléctrica, que se puso a disposición para CP/M, que a su vez utiliza el chip 8085. El software fue diseñado para dividir la pantalla en varias ventanas que permitían una para trabajar en distintas secciones de un documento o para crear columnas con mayor facilidad. Y el Microsoft Basic, un programa de lenguaje de programación temprana, el Microsoft Basic, que permite a las personas crear su propio software por ordenadores. Basic era en sí misma una aplicación que corrió bajo CP/M y el 8085 procesador. Siguiente. En las aplicaciones del microprocesador 8086, bueno, con el 8086 se hizo el primer computador comercial basado en el 8086, fue el Micron 2000. También se usó para hacer el procesador de texto IBM, el One Professional Computer, el AT&T 6300 PC, la NEC PC 9801, el primer Compaq Tex Pro, el FLT86, el IBM PS2, la serie SL del Tandy 1000, el Amstrad PC 1512. Bueno, hasta el año 2002 la NASA todavía estaba usando el CPU 8086 original en equipo para mantenimiento en tierra del transbordador espacial Discovery, para prevenir la regresión de software que pudiera resultar para actualizar o cambiar a clones imperfectos. Siguiente. Y bueno, el capítulo final lo hablará mi compañero Marcos Ríos. Ok, en el último capítulo hablaremos de los simuladores y simuladores. El primero es el GNU Sim 8085, que es un simulador gráfico, ensamblador y depurador para el microprocesador Intel 8085 en Linux y en Windows. Está entre los 20 ganadores de los premios FOSS India concedidos en febrero de 2008. Bueno, su editor del programa con una interfaz interactiva para la introducción de todas las funciones estándar. Tiene un resultado de sintaxis en el editor para distinguir entre instrucciones, operaciones, comentarios, etc. Y un visor separado de opcode que muestra el código ensamblado en hexadecimal. El ensamblador tiene un soporte para todas las funciones estándar del Intel 8085 y fue programado en el lenguaje C. Podemos ver en la imagen que se ve el status o los registros, el status of flags, el convertidor de valores, el editor, el status de memoria y los mensajes de error. El siguiente es el EMU 8086, que es un emulador del microprocesador 8086. Es
compatible con Intel o AMD, con Assembler integrado. Este entorno corre en Windows y cuenta con una interfaz gráfica muy amigable e intuitiva que facilita el aprendizaje del lenguaje en Assembler. Características: que está basado en Windows, en forma nativa admite dispositivos virtuales, tiene un set de instrucciones 8086, emula el espacio de S, instrucciones in and out y permite emular interrupciones. En la imagen podemos ver las direcciones físicas, el código de máquina en hexadecimales, el código de máquina en decimales y el código de máquina en ASCII. Y el código de ensamblado o intermedio. El siguiente es el PCM. Es un IBP PC Emulator para Windows y Linux que se especializa en correr sistemas operativos antiguos y software diseñados por IBM PC. Asimismo, capaz de emular los microprocesadores de Intel desde el 8080 hasta el Pentium Tillamook. Características: cuenta con 17 versiones en las cuales se agregan nuevas operaciones y compatibilidades. Es compatible con varios sistemas operativos, tarjetas madres desde 1981 hasta 1996. Es compatible con otros sistemas operativos como Linux, que usa Pentium con los microprocesadores. Fue escrito en C y en C++. Aquí vemos la configuración que se hace para correr un sistema operativo y la otra interfaz que se pone también para la configuración. Y por último, el DOSBox, que es un emulador que recrea un entorno similar al sistema DOS. El sistema DOS con el objetivo de poder ejecutar programas y videojuegos originalmente escritos para el sistema operativo MS-DOS de Microsoft en computadoras más modernas o diferentes arquitecturas, como PowerPC. También permite que estos juegos funcionen en otros sistemas operativos como GNU Linux. Asimismo, DOSBox es un emulador de CPU completo, no solo con una capa de compatibilidad como DOS-CMU o las máquinas con DOS Virtual de Windows y OC2, que aprovechan las posibilidades de virtualización de la familia de procesadores de Intel 803-86. Características: núcleo de CPU dinámico, emulación de sonido, AdLib altavoz del sistema, Tandy, Sound Blaster, entre otros. Contiene su propia línea de comandos interna al estilo de DOS, ya que no pretende ser un emulador de PC completo como Bosch. Aquí podemos ver la interfaz del DOSBox. Y en las conclusiones que podemos concluir que los microprocesadores son esenciales para el funcionamiento de las computadoras y su evolución con los años. Asimismo, se logró entender los diferentes diseños y especificaciones que los microprocesadores emplean dentro de las diferentes generaciones de computadores. Muchas gracias.